Primera pauta en la 100.5. Así es, estás en la 100.5 en Santiago, en Antofagasta estamos en la 99.1, Valparaíso 96.7 y hacia el sur, en Temuco, también nos escuchas en la 96.7. Son 7:31 de este miércoles 14 de febrero y ya tenemos en línea a Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, diputado por la zona de la región de Valparaíso que ha sido tan afectada por los incendios. Muy buenos días, diputado, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Claudia. Muy buen día. A ver, diputado, estamos viendo varias noticias respecto de los incendios. Tenemos, por una parte, que pareciera que se está acreditando esta información de que aquí esto podría haber sido más bien orquestado y no solo una intencionalidad de un par de pirómanos locos, ¿no? Delirantes, sino que aquí pudo haber pasado algo más. Uno. Dos, que podría venir una comisión investigadora para ver, profundizar. Y tres, muchas críticas desde sectores de su partido, de la derecha, de que el gobierno no está llegando a tiempo con la ayuda. A ver, ¿cuál es el panorama general que tiene usted? A ver, respecto a lo primero, claramente la preocupación respecto a este tipo de situaciones que está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y que está generando drama y desastres tan grandes como los que vimos y que dejaron más de 130 fallecidos. Y eso obviamente que tiene que llamar a la atención respecto a todas las autoridades en atención a las medidas de mitigación que se toman y de prevención, principalmente. Todos sabemos que la posibilidad la búsqueda y en definitiva el poder detectar a estas personas es muy complejo, principalmente por las condiciones en las cuales cometen estos delitos. Son verdaderos psicópatas. Porque claramente saben lo que están haciendo y precisamente lo hacen con esa intencionalidad de poder quemar todo a su paso, incluso aunque hayan vidas y viviendas de personas, estamos hablando de personas muy vulnerables, clase media, estén involucradas. Por lo tanto, ahí obviamente que hay una pregunta de cómo mejorar la persecución penal de este tipo de estas personas en situaciones como esta. Sí, diputado, una consulta, diputado Andrés Longton. ¿Usted ha tenido algún contacto, digo, con autoridades de gobierno, con policías, para poder entender un poquitito, seguirle la pista a esta intencionalidad que desde el día 1, vimos desde el gobernador en adelante, se ha venido instalando como una tesis? Sí, mira, a ver, se encontraron elementos incinerantes, se está determinando si estos elementos incinerantes tienen que ver con que el terreno, con el fondo, con el incendio en el lago Pañuelas, donde se inicia todo, o si bien tiene que ver con otro elemento. Por las dimensiones del incendio, todo hace pensar de que acá hay una intencionalidad manifiesta en que porque este incendio se prende en distintos focos. Por lo tanto, no puede ser tanta la causalidad que casualmente se prendan distintos focos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, lo más probable, y es así, obviamente, considerando la manera como se prendió el fuego en distintos lugares, que esto haya sido intencional. Y obviamente ahí el desafío es, más allá de las penas, que son penas altas, principalmente mejorar la persecución, la prevención y la mitigación para efectos de dificultarle a estos pirómanos o bien personas o bien delincuentes orquestados, verdaderos criminales, el poder prender fuego en distintos lugares. Es decir, si tú tienes unas medidas de mitigación y prevención adecuadas, vas a dificultarle la posibilidad de poder prender fuego en estos lugares y también obviamente el poder resguardar de mejor manera lugares donde eventualmente pueda prenderse muy rápido el fuego. Recordemos que los pinos y los eucaliptos son verdaderos acelerantes. Acelerantes, naturales, Sí. naturales. Entonces, y las poblaciones, los sectores donde habían residencia estaban rodeados, muchas de ellas con pinos y eucaliptus que hicieron prender con mucha mayor facilidad sus viviendas. Sí, diputado Andrés Longton, ¿usted es de aquellos diputados que consideran que el gobierno lo está haciendo mal en abordar lo que ha sido esta tragedia de incendios en Valparaíso, o es de aquellos que más bien está esperando a ver cómo siguen sucediendo los hechos? Porque da la sensación de que se está levantando, ¿no es cierto?, un espacio de mucha crítica al manejo que el gobierno está haciendo de esta situación trágica. A ver, a mí en general no me voy ni para uno ni para el otro lado. Por eso le pregunto, porque le sigo la pista. Ah, ya, muy bien, Claudia, gracias. Pero yo haría un matiz, Claudia. Yo creo que obviamente que hay una primera etapa que es ¿por qué se produce esto? ¿No? O sea, ¿por qué mueren más de 130 personas en un incendio? Y eso tiene que ser investigado, hay una comisión investigadora, también por parte de la Fiscalía, responsabilidades administrativas, políticas, eventualmente, y también judiciales, por cierto, porque aquí claramente que fallaron
ciertas cosas o no se tomaron las medidas que tenían que tomarse cuando se alertó de esto. Está el informe de CONAF, están los planes de prevención de incendios por parte de Senapred, que no fueron actualizados, al parecer, por el municipio, en este caso de Viña del Mar. Eso tiene que investigarse, porque claramente hay una situación que uno ve en terreno, Claudia, y es que la gente o le llegó tarde la alerta, o no sabía dónde arrancar, o bien la polémica por las alertas SAE, finalmente, ¿no? Esa auditoría. Hay lugares, Claudia, que a la gente le llegó con 10 minutos de anticipación, y estoy hablando de adultos mayores, de personas que con suerte alcanzaron a salir de la casa porque no recibieron la alerta directamente o le llegó muy encima. Y también respecto a las medidas de evacuación, a los cortafuegos, Claudia, o sea, había lugares donde evidentemente había que tener medidas de prevención, de desmalezado, de cortafuego. Hay una noticia que sale en un medio nacional que se llama Botania, el sector donde están las casas, en Quilpué. Y la verdad es que es una experiencia admirable respecto a cómo en medio de este incendio tan brutal, ciertas viviendas, por las medidas de prevención que tomaron, se termina salvando. Aislada, o sea, es como un oasis dentro de un infierno. Perdón, un oasis, claro, así es. Tal cual, un oasis en un infierno, sí. En un infierno. Y la verdad es que ese tipo de experiencia pareciera ser que no se realizaron en todos los lugares y no se tomaron las medidas que se tenían que haber tomado, entendiendo que en nuestra región pero eso los incendios se producen con mucha frecuencia. Sí. Eso es una cosa. Ahora, y eso, perdón, diputado, y esa sería tecla de la Municipalidad de Viña del Mar, o sea, usted lo pone ahí en la alcaldesa Ripamonti específicamente, o esa es una misión de todo el gobierno, tener la situación de los cortafuegos y los protocolos activados. A ver, yo creo que la investigación tiene que ser completa. La alcaldesa dice que pidió ayuda, no se le dio ayuda a los organismos públicos. Hay que ver qué pasa con los otros municipios, también con Quilpué. Se tomaron las medidas que deberían haberse tomado. A ver, yo creo que hay que investigarlo todo y no hay que anticiparse a juicio. O sea, no hay que hacer un juicio anticipado respecto a la situación que ocurrió. Y por otro lado son las ayudas, son la presencia en terreno. Y en ese sentido yo creo que ha habido primero, por la premura y la intensidad de esto, una suerte de avalancha del gobierno por tratar de hacerlo todo. Y eso termina generando un déficit comunicacional y falta de coordinación, creo yo. A ver, están llegando algunos recursos, por ejemplo, el 1,5 millones para los afectados, está llegando parcialmente a medida que obviamente se van liberando los recursos, que fueron la semana pasada los primeros recursos en liberarse. Hay una falta de coordinación también respecto, por ejemplo, a las vocerías y el enlace. Se designa a la ministra Fernández por un lado, después se designa a la ministra Toro, se designa a la ministra Vallejo, que la ministra Vallejo además no tiene facultades legales dentro del COGRID, de este Comité de Gestión de Riesgo y Desastre. Por lo tanto, es una persona que es una designación más política, pero que tiene pocas facultades respecto a las situaciones cuando ocurren desastres como estos. Por lo tanto, lo de la ministra Fernández no se comprende desde el punto de vista que ella tenía un rol muy potente, sobre todo respecto a las facultades que tiene, respecto al rol que están ejerciendo las Fuerzas Armadas en nuestra región. Sí, pero diputado Arturo Longton, diputado de Renovación Nacional. Andrés, perdón. Me pasa mucho. No, sí, es que yo ando hoy día ando así, pero bueno, a veces pasa, perdón. Diputado, pero aquí el tema es, usted dice, bueno, acá finalmente el gobierno terminó taponeado en una crisis comunicacional confusa. ¿Usted cree que el rol de la vocera del gobierno, Camila Vallejo, que ha sido cuestionado también por algunos sectores del oficialismo, es innecesario y que es más bien una apuesta política del gobierno, pero no que tiene que ver fundamentalmente con realmente hacer de enlace? ¿Qué le hizo su experiencia? A ver, mi experiencia me dice que acá hay algo político, porque ¿cómo justificas que una ministra que no tiene mayores facultades en temas de desastres, como esto relacionado particularmente en este caso con incendios, asuma un rol preponderante cuando tiene pocas atribuciones y que su enlace es netamente político? Mira, yo lo comenté en teoría. A ver, es que lo que sorprende, Claudia, es que la ministra Fernández haya sido relevada del cargo a los 3-4 días y que la ministra Toro haya pasado a un segundo plano. Esto es relevante desde el punto de vista comunicacional, sobre todo, porque lo que la gente quiere, Claudia, es certezas. Cuando la gente te dice, mira, ¿sabes qué? Me ha llegado mucha ayuda, porque la verdad es que está llegando ayuda.
obviamente que es bueno que empiece a llegar ahora un tipo de ayuda distinto, porque la gente solidariamente, que además salió mucha gente a ayudar, ayuda muchas veces obviamente en distintas etapas y tiene que empezar a llegar una ayuda distinta, pero independientemente de eso, lo que la gente quiere es certeza, y me refiero a certeza respecto a lo que viene, a los plazos, es decir, mira, en el mediano plazo va a pasar esto, en el largo plazo, porque la gente está con esa sensación de desamparo, ¿no? Decir, mira, me van a construir mi casa, boto los muros estructurales que tengo en la casa, me los van a construir el día de mañana, los dejo ahí. Entonces, esa labor comunicacional que, a mi parecer, acá debería existir algo parecido a lo que existió en la pandemia. Ministros coordinados con subsecretarios, dando reportes diarios de lo que está pasando y saliendo masivamente con personas a los barrios para poder informar de mejor manera. Pero cuando tienes una ministra Vallejo, que enlace, que primero la ministra Fernández, nosotros teníamos un gran entendimiento con la ministra Fernández. La ministra Fernández apenas llegó a la quinta región designó un enlace directo con los parlamentarios, y eso es tremendamente relevante, ¿no? Porque nos permite canalizar a nosotros, que estamos conversando con la gente, las dudas, las inquietudes, los requerimientos, y eso se pierde de la noche a la mañana, y obviamente que eso es complejo desde el punto de vista de la organización que tiene que haber en terreno, combinado también con un liderazgo político que tiene que ser claro y preponderante para efectos de que la gente pueda enterarse de buena fuente. En ese punto, para ponerse en la vereda del frente, el diputado Andrés Lonton, la ministra Camila Vallejo como figura de enlace probablemente tiene ese rol que usted solicita, es decir, una persona que organice, que coordine, una persona que haga la vocería sobre lo que se está haciendo, y que además a lo mejor en momentos así sí se requiere tener un rol más político en la reconstrucción. ¿O usted cree que no? Cuando se dice que ella está ahí por un tema político, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, ojalá que sea así. A la ministra Vallejo ha estado en la región, ha estado recorriendo conjuntamente con otros ministros. Yo estuve ayer con la ministra Fernández en Quilpué. Lo que ocurre es que cuando hay un ministro que no tiene capacidad de decisión respecto a lo que están ocurriendo en otros ministerios, sobre todo porque su ministerio no tiene a cargo la reconstrucción o no tiene a cargo la crisis que está ocurriendo respecto a las distintas necesidades o requerimientos que surgen, obviamente que pierde fuerza. Lo netamente político me parece que es insuficiente, porque además hay un rol que tienen otros ministros en terreno que yo no sé si le responden a la ministra Vallejo. Entonces, por lo menos, desde ese punto de vista, yo por lo menos creía que la ministra Fernández, al tener a las Fuerzas Armadas a su cargo, eso era muy relevante y muy potente, porque principalmente son situaciones, muchas de ellas relacionadas al rol de las Fuerzas Armadas, y usted dice de seguridad particularmente, o bien de la ministra Toro, tiene que ver directamente con las ayudas, con el proceso de reconstrucción. Y eso obviamente que cuando viene de primera fuente, cuando la ministra de Desarrollo Social está entregando esa información, obviamente que el mensaje es mucho más creíble, mucho más certero y con mucha más información. Entonces va a tener una ministra que va a tener que estar hablando con otras ministras respecto a lo que pasa en sus carteras. Entonces, la verdad es que es todo un poquito forzado. Yo creo que esto tiene que ver en particular con la ministra Fernández. Creo que puede haber algo político relacionado particularmente con las elecciones que van a venir en los próximos años. Pero usted como diputado de la zona, y además como diputado de oposición, porque usted es diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional, a usted lo que tengo la impresión, hace mucho punto en la ministra Fernández, es decir, está hablando de la ministra Maya Fernández, ministra de Defensa, que a usted no le gustó que la ministra quedara sin rol. ¿Ya? Esa es la impresión que da, que usted le molestó que la ministra Fernández esté sin rol, porque insistió mucho en ella, más que en nadie. Sí, la verdad es que fue incómodo, porque ya había una suerte de trabajo organizado, presencia en terreno, y además porque no se comunica bien, Claudia. Si se comunicara que, mira, la ministra Fernández va a seguir con este rol de enlace con las Fuerzas Armadas, va a venir 2 veces a la semana a terreno, va a estar a cargo de esto, uno lo puede comprender. Pero la verdad es que esto fue tan intempestivo, tan de la noche a la mañana, que uno queda como, bueno, ¿y con quién hablo ahora? Con la ministra Camila Vallejo tiene que hablar, pues. Bueno, ahora nos queda medianamente claro, pero hay ciertas cosas en que uno tiene que hablar con otros ministros. Por ejemplo, cuando hablamos de la ficha respecto a las ayudas, a los recursos, uno tiene que hablar con la ministra Toro o con la Seremia acá en la región. Respecto a temas de seguridad, uno tiene que hablar con la ministra Fernández. Entonces yo no voy a hablar con la ministra Vallejo para que la ministra Vallejo pueda hablar con la ministra Fernández, ¿no? Entonces sería absolutamente improductivo. Pero más allá de eso, yo he visto presencia del gobierno, he visto presencia de los municipios en terreno,
Es verdad que hace falta mayor coordinación, han llegado ayudas, particularmente privados, creo que hace falta, y el gobierno también, de los municipios, creo que hace falta una organización mayor respecto a los centros de acopio oficiales, a los que no lo son, y creo que la presencialidad, indicando las distintas medidas que se van a tomar, es fundamental, Claudia, para darle mayores certezas a la gente respecto a lo que va a pasar con sus viviendas, con sus hogares, porque recordemos que acá lo perdieron absolutamente todo. Muchos están durmiendo en el mismo terreno con carpas, y la verdad es que eso es tremendamente doloroso para la gente que trabajó toda su vida para tener su casita. Sí. Y que ha perdido seres queridos también, ¿no es cierto?, de una manera así. No sé si ha sido una tragedia. No, brutal. Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, la pata política que empieza a aparecer y a dibujarse es que vendría una comisión investigadora, ¿no?, para estudiar los incendios. Me imagino que también incluye el rol del gobierno. ¿Usted es partidario de una comisión investigadora? O porque lo noto que plantea como que las cosas están tomando un curso, pero ¿usted cree que sí, que se requiere una comisión investigadora comenzando marzo? Sí, mira, a ver, yo tomo una posición, Claudia, de que hay que hacerse cargo primero de la crisis, y hay que estar enfocado en las personas que lo están pasando muy mal producto de esta crisis. Yo creo que ese tiene que ser el foco principal del gobierno y las distintas autoridades. Ya vendrá el momento de las responsabilidades. Y el momento de las responsabilidades, una de las patas tiene que ver con la comisión investigadora, en la que nosotros vamos a tener un rol preponderante. Uh-huh. Por eso yo creo que en una primera etapa este enfrentamiento que puede existir por el gobierno respecto a apuntarse con el dedo respecto a quién tiene la culpa de lo que pasó, creo que es improductivo, inconducente, y termina apartándonos de lo principal, que es precisamente ir en ayuda de la gente, o canalizar que esas ayudas lleguen lo más rápido posible, y que este proceso de reconstrucción se lleve de buena manera y la gente pueda tener prontamente reconstruidas sus casas. Pero no obsta eso, hay que se tenga que investigar qué ocurrió. No es normal, Claudia, que en un incendio mueran más de 130 personas. Sí. La mayor tragedia después del terremoto que hemos vivido como país. Sí, no es normal. Y lo que uno puede captar en terreno, Claudia, es que acá hubo problemas, deficiencias y una falta de prevención ante alertas que sonaron con mucha fuerza durante los últimos años, y que lamentablemente o bien no se avanzó como se debía, o bien no se le dio la repercusión y el peso que se le debería haber dado, principalmente en aquellas zonas donde justamente se dio la alerta y que terminaron ocurriendo estas tragedias. Veía solo un punto ahí, que seguramente va a ser parte de estudio, que hay una entrega de la NASA que entrega imágenes satelitales sobre este incendio, este mega incendio, que permite analizar ahí el comportamiento del fuego. Y también hay muchos estudios que están diciendo, ojo, que también la manera, todo lo que vimos, ¿no?, de cómo se da este siniestro era de alguna manera inevitable, y que también tiene que ver, ¿no?, con algo que se habla tanto, la construcción en sectores que no corresponden para las viviendas. Diputado Andrés Longton, también se habla estos días de que ese anhelo que tenía el expresidente Sebastián Piñera de ayudar aquí en la reconstrucción podría empezar a tomar curso ya, ¿no? Se van a reunir también algunas personas del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que ve usted ahí? ¿Se puede armar finalmente un esfuerzo mancomunado en que las diferencias políticas puedan quedar en el cajón en búsqueda de soluciones? ¿Cómo lo ve? Yo espero que sí, y me alegro que este impulso del expresidente siempre por colaborar y ayudar a su país se contagie también a otras administraciones, y todos estén dispuestos a colaborar. Yo creo que este es el momento de colaborar y poner todos sus conocimientos, expertise técnica a disposición. Tenemos una experiencia tremendamente valiosa con el expresidente Piñera a propósito del terremoto del 2010, que además terminó también en una ley, la ley que sentía la ley de fondo y reconstrucción, que permite canalizar de mejor manera la ayuda de los privados. Entonces, toda esa experiencia que el presidente Piñera quería poner a disposición, a mí me parece que a esto se unan otros gobiernos, va a ser muy importante, y espero que el gobierno, me parece que va a ser así, en atención a las palabras que le había señalado el expresidente al presidente Boric respecto a canalizar las ayudas y la recepción que tuvo el presidente respecto a eso, que van a llegar a buen puerto, y eso nos va a ayudar obviamente a tener
un mensaje más claro y que pueda ser transmitido de mejor manera a todos los segmentos de la población y sobre todo a las autoridades. Bien, diputado de Renovación Nacional, diputado Andrés Locton, diputado además de la zona afectadísima por los incendios en la Quinta Región. Muchas gracias por esta conversación en Primera Pauta y arrancar este miércoles. Que tenga un bonito día. Tú también, Claudia.